hombres que hablan y prometen mucho. Me dijo, y estamos comenzando esta edición especial de Somos Voces del Mundo. pobreza ella. Esta gran idea que tuvo mi querida amiga Claudia Brime hace mucho tiempo, donde entrevistamos y hemos hecho entrevistas, amigos de los 5 continentes, en todos los temas, famosos, aquellos que no lo son, artistas, políticos, y hoy nuestro turno es homenajear a un gran artista de la República Argentina. Es sabio paisano. Vamos a homenajear al rey del chamamé, Tarragorros. Hoy queremos hacer un homenaje al rey del chamamé, Tarragorros, un homenaje que lo teníamos asignado y prometido a nuestro público sobre el recordado genio del chamamé, que con su música nos dejó un legado cultural muy, pero muy alto. Uno de los pocos músicos argentinos que ha vendido más de 1 millón de unidades, pasando a ser el músico-compositor que más discos vendió. Grabó 19 álbumes y compuso 200 temas. Algo increíble y real que ha marcado un antes y después en nuestras raíces musicales. Estamos hablando del rey del chamamé, que vamos a escuchar esta biografía del rey del chamamé, Tarragorros, que vivió entre el año 1923 y 1978. Sí, el papá de Antonito, el abuelo de Irupé. A ver, esta biografía que conocemos un poco más del rey del chamamé. Aquí la escuchamos. En la ciudad de Curuzucuatiá, provincia de Corrientes, a los 22 días del mes de junio del año 1923, ante mí, jefe del registro civil, Antonio Ros, color blanco, de 36 años, español, soltero, hacendado domiciliado en esta ciudad, declaró que el día 19 del corriente, a la hora 1 en su domicilio, nació el varón Tarragó, color blanco, hijo natural del declarante y de Florinda Reina, color trigueña, de 20 años, argentina, soltera, domiciliada en esta ciudad, hija de Eustaquio Reina. Así refiere el acta oficial del nacimiento de Tarragó Ros. Años después, músico popular, llamado el rey del chamamé. A los 15 años ya integraba distintos conjuntos con su hermano y algunos amigos. Y a los 17, ya decidido por el chamamé, emprendió sus primeras giras. Con 2 o 3 músicos, subían a un tren, se ganaban el dinero para el viaje y tocando para los pasajeros. Y en una de esas aventuras llegaron hasta Buenos Aires. Y el recordar de días mejor y de mis amigos. El periódico El Eco de Montecaseros ofrece en una edición de 1942 y bajo el título de Estampa una descripción de Tarragorros, por ese entonces un joven músico local de apenas 19 años. Alto, delgado, vestido con sobria elegancia, cabellera abundante, ojos negros, pobladas cejas y corbata con lazo grande, cubriendo la larga pechera. Lucía el director de la orquesta típica que tocó en el Artesanos la noche del domingo último, el señor Tarragorros. Era una estampa de viejo romanticismo, la encarnación de un lírico que soñaba con el arte divino del alma. Parecía una figura arrancada al pasado. Su sola presencia constituye un espectáculo, una nota de arte. No es difícil completar esta imagen de juventud con sus finas ropas bordadas de años posteriores, con sus modales suaves, con cierta majestad de sus silencios que recuerdan a quienes lo conocieron. Así como Taboada de la Vega u otros de sus compañeros de escena, se vestía para cada actuación con varonil esmero, con cierto orgullo y responsabilidad. Era un hombre de hablar lo indispensable. Tal vez por elegancia, sin embargo, eso no impedía, o más bien acentuaba, la certeza de sus comentarios, la firmeza de su palabra. Solía tener amigos extraños, diversos, con los que compartía una fuerte y respetuosa fidelidad. Hay quienes dicen que a pesar de su sentido del humor,
su enorme energía para el trabajo o su reserva para exhibir reveses del alma, era también un hombre triste, melancólico. Puede ser verdad y se hace inevitable ver el contraste de esa personalidad con la alegría exultante que transmitía con el acordeón. Plantado en el escenario, con su atuendo casi inmóvil, dejaba que solo la música hiciera todo. Allí no tenía más mesura que la de la sencillez, ya que esa pasión, a la vez ligera y entrañable del ritmo, era desbordante, irresistible. Tarragó-Ros, el rey del chamamé. Tarragó-Ros llegó a componer casi 200 temas. El desconsolado porque te fuiste, el prisionero, madrecita, el afligido, caño con ruda, son algunos de los más conocidos. Un raro embrujo de este genial intérprete transformó su lenguaje acordeonístico en un atractivo en sí mismo, posibilidad reservada a algunos elegidos, que solamente con temas instrumentales tuvieran tanta trascendencia mundial. Se marchó a las 14 horas del sábado 15 de abril de 1978. Tarragó-Ros, el rey del chamamé. En su música, en su arte, en el amor de su gente, vive. Voces del Mundo, conducido por Walter Mackay con la producción de Claudia Brime. Somos Voces del Mundo, donde los 5 continentes unidos tienen su voz. Y así escuchábamos esta biografía que nos contó tanto, ¿no?, sobre el rey del chamamé, en la voz de su hijo Antonio. Lo compartíamos aquí en este especial de Somos Voces del Mundo, el rey del chamamé, homenaje en Info Villegas y para una gran cadena radial. Ahora vamos a escuchar el poema de Manuel Gaboto a Antonio Tarragó-Ros. Lo escuchamos. Marca junio y 19 el calendario que allá muestra en Curuzú Cuatiá que una cunita se mueve, para que Antonio Ros lleve al centro noticia linda, que es la información que brinda. En 1923 nació un varoncito y es hijo de Antonio y Florinda. La vida le marcó un punto de crecer y en sus peldaños, con tan solo 15 años ya tocaba en un conjunto. A los 17 junto a otros de gira se iría, con cierta melancolía, sus finas ropas bordadas, nos mostraba en sus miradas la tristeza y la alegría. Todo el cariño lo ensalma, su majestad silenciosa, cuando el acordeón se posa, arte divino del alma. El aplauso es esa palma que lo coronó elegido, en su instrumental sonido 200 obras de historia quedaron en la memoria venciendo cualquier olvido. Pero se apagó un candil y a los 78 imploras, cuando a las 14 horas partió ese 15 de abril. Hoy su hijo Antonio Gentil sigue su camino en pos y está viviendo en su voz, eterno espiritualmente, y en el amor de su gente aún vive Tarragó-Ros. Don Gregorio de la Vega en Paya está descansando y además está abrazando a su amigo y su colega en esta mística entrega de ofrendarle el alma a Dios. No está solo, ya son 2 íconos de este legado, porque descansa a su lado su hermano Tarragó-Ros. Curuzú Cuatiá ya sabe del silencio que hay a diario
en el barrio del Rosario, que detuvo el vuelo un ave. En todo el cielo no cabe su obra, sus maravillas, y en esas manos sencillas hay acordes aún vigentes, los llora el país Corrientes y el paraje Las Cuchillas. Muchísimas gracias, Virginia, por el relato de este poema de Manuel Gaboto, Antonio Tarragorros. Ahora vamos a escuchar la voz de Julio Mingo, ¿sí? Y Julio Maurris, Tarragorros, el rey del chamamé. A ver, estas historias del rey del chamamé, que hoy lo homenajeamos aquí en Somos Voces del Mundo. Una paloma herida tiñendo el agua del río. La pena cayó en la sangre y de la sangre en delirio. Se hizo canción en los nardos del músico correntino, rebalsando en la jaulita del acordeón campiriño. Cuando el curuzú cuateño se inclina como en un rito, dejando de sus entrañas el secreto dolorido, entonces se desparraman en bandadas los suspiros, quejas, dolores y llantos, que en el viento se hacen lirios de sangre, como la pena del acordeón correntino. La pena del cordeonista es la del pueblo sufrido, el que se cortó la mano para no limosnear cariño, el que se tapó los oídos en la feria y los comicios, el que quedó ciego y mudo cuando de sangre en el pico daba fiesta el caranchal ante el dolor argentino, pueblo que dio el corazón y al compás de sus latidos se hizo música en la sangre del acordeón correntino, volcado en un chamamé enarbolado de gritos. Los dedos invisibles de un duende amanecido a un puñado de teclas se acercan a jugar y una acordeona blanca se llena de sonidos como si descendiera de lo desconocido el corazón del dueño para resucitar. Y así van desfilando muy suave en el teclado las dulces melodías que nunca morirán. Siempre al comienzo surge la tierna madrecita y luego, como un potro salvaje que relincha, retosa el curuzú cuateño pidiendo un zapucay. El concierto se extiende hasta la madrugada, hora en que el visitante se tiene que alejar. Como no halló en el cielo aquel blanco teclado, y es para el rey un niño que solloza en sus brazos desde la eternidad. Son serios musiqueros que vienen comentando que si a la verdulera la dejan sin guardar, en las noches serenas, según Altamirano, se rompe aquel silencio, como si una extraña mano muy suave en su teclado se pone a ejecutar. No te extrañes, paisano, si una noche cualquiera tu acordeón dos hileras comienza a rezongar. Es Tarragó, el maestro, que llega de visita y después de haber tocado su dulce madrecita, al reino de los cielos su luz regresará. Y este es el homenaje que le estamos haciendo en Somos Voces del Mundo al rey del chamamé, Antonio Tarragorros, que vivió entre 1923 y 1978. Estás escuchando Somos Voces del Mundo, conducido por Walter Mackay con la producción de Claudia Brime. Somos Voces del Mundo, donde los 5 continentes unidos tienen su voz. Y tenemos el honor de recibir en este homenaje al rey del chamamé
a la voz de dos personas muy importantes de la saga Tarragorros. La voz de Irupé Tarragorros, hija de Antonio y nieta de Tarragorros. Y también al pequeño hijo de Irupé, chamamecero, Pipo Espíndola Tarragorros. Irupé Tarragorros, le escuchamos en este homenaje a su abuelo, el rey del chamamé. Emocionada por este homenaje a mi abuelo, quien ya es una leyenda y para mí siempre lo fue de alguna manera. Él partió de este mundo cuando yo era muy pequeña, tenía apenas 4 años y no tuve la oportunidad de verlo muchas veces. Y de esa edad uno a veces recuerda poco también. Pero lo fui conociendo a través de su obra. El auténtico por sus frutos los conoceréis. Por lo que significó siempre para mi papá, por supuesto, y a través de él toda su estampa y su espíritu, un espíritu muy bondadoso. Cuentan que era una persona impactante. Verlo era como ver una estrella de Hollywood, una cosa así, un santo, una persona fuera de lo común. No en vano es el rey del chamamé, el rey. Era como un rey. El otro día justamente mi hijo Pipo, su bisnieto, que lleva también su nombre, Tarragó, Pipo Espíndola Tarragorros, le preguntó a su abuelo Antonio cómo era la voz, y fue conmovedor. Se lo contestó a través de un audio, ¿no? Y fue conmovedor escuchar ese intercambio de audios intergeneracionales. La respuesta de papá fue conmovedora, tanto como la pregunta de Pipo, porque le dijo, mira, era una persona que hablaba muy poco, porque bueno, él tenía algún problema de salud tipo asma, así importante, respiratorio, entonces por ese motivo no cantaba ni recitaba. Pero dicen que hablaba muy poco y que jamás dijo una mala palabra, jamás. Y que era una persona muy inteligente, muy agradable, muy amorosa y muy amable. De pocas palabras, pero palabras de oro. Y a mí lo que me ha pasado mucho y me sigue pasando cada vez que tengo un espectáculo, un show, una misión en el camino de la música que seguimos. Yo vengo a ser la tercera generación, cuarta, incluyendo mi parte de madre, por parte de mi mamá. Pero bueno, no es el tema de hoy. Y cada vez que salgo de gira siempre se me acerca alguien a decirme, yo lo conocí a tu abuelo marcó mi familia, marcó mi vida, a mi abuelo le encantaba la música de tu abuelo, a mi padre, y la gente se emociona a nivel de llorar de sollozos, así, abrazarme del honor que es para ellos conocer a la nieta del rey. Y todos cuentan esto de su bondad, ¿no? De que en algún momento fue a su pueblo a tocar, y tocaba para los pobres y para los que menos tenían, y los trataba como reyes, los invitaba a comer a todos los sentaba a su mesa y los hacía sentir únicos y especiales. Así que ha sido un ser único y especial, y seguramente está presente entre nosotros y está complacido y agradecido de escuchar este homenaje. Tendría mucho más para decir, pero entiendo que también hay que escuchar la voz de papá y la vocecita de Pipo. Bueno, les mando un abrazo inmenso y todo el agradecimiento
de mi corazón y de todas las generaciones de mi familia en esta misión de la música y el arte para hacer el bien y transformar el mundo en amor y belleza. Shalom. Gracias por todo. Soy Irupé Tarragorros, la nieta. Gracias a vos, Irupé, la nieta de don Antonio Tarragorros, el rey del chamamé, en este homenaje que te estamos haciendo aquí en Somos Voces del Mundo. Te quiero soñar y entonces... Pero su bisnieto, Pipo, a ver qué le dice. Hola, acá está Pipo Espíndola, Tarragorros, para Somos Voces del Mundo. Respecto a sobre mi bisabuelo, don Tarragón, él es un rey, es algo muy importante para mí en mi vida. Él siempre fue algo que siempre me importó. Es el legado que me dejó a mí y a mi familia es enorme. Él era muy bueno con la gente. Y bueno, a mí me gustaría algún día verlo, porque como obvias razones no lo pude conocer. Pero bueno. Y pasa de que él es alguien muy importante para mí, para mi familia, porque yo tengo un acordeón, yo aprendo los temas de don Tarragón. Y bueno, eso es cierto de que yo me sensibilizo mucho cuando hablan con don Tarragón, sobre don Tarragón, y bueno, porque yo siempre lo amé, me gustaría haberlo conocido. Y de todas maneras, ya el legado que nos dejó es más que suficiente. Así que, bueno, chao, besos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Irupé. Gracias Pipo por esta participación en este homenaje al rey del chamamé. Un gran honor para nosotros en Somos Voces del Mundo. Y vamos a escuchar ahora Madrecita en este homenaje al rey del chamamé.
Y este final, ¿no? Este final clásico de chamamé que escuchamos así, Madrecita. Este es el homenaje que hacemos aquí en Somos Voces del Mundo al rey del chamamé. Y un 15 de abril de 1978 se iba de esta tierra el rey del chamamé, pero vaya si no ha dejado, ¿no?, un legado. Recién lo escuchamos a su bisnieto de 9 años, a su nieta Irupé, a su hijo Antonio. Y el chamamé, que es un himno, no solamente del litoral argentino, sino también de todo un país. Este es el informe. Mire, lo brindaba la televisión pública. La televisión pública lo publicaba sobre la muerte de Antonio Tarragorros, la historia de aquel día, de aquel 15 de abril de 1978. Aquí he venido a cantarte y con mi voz a expresarte todo mi humilde sentir, deshojando en tu homenaje, como no tengo otra cosa, mi corazón y mis glosas que hoy florecen para ti. Antonio Tarragorros, padre del famoso artista homónimo, fue una destacada figura de la música litoraleña, conocido en su momento como el rey del chamamé. Tarragó nació el 19 de junio de 1923 en la ciudad de Curuzú, Cuatiá, provincia de Corrientes. Desde chico, pulió su destreza en la ejecución de la armónica, el piano y el acordeón. Además de su producción musical, fue el mentor de la revista Brisas Correntinas, dedicada a promover una conciencia plena de la cultura litoraleña. En 1945 reemplazó al mítico Tránsito Cocomarola en el conjunto de Emilio Chamorro. Radicado en Rosario, creó su propia formación con Carlos Olmedo como cantante junto a Felipe Lugo Fernández, Adriana Selva, Rómulo Velázquez y Edgar Estigarribia. Grabó su primer disco en 1954. En 1965, el sello Odeón le entregó un premio como el músico argentino más exitoso en la venta de discos. Tarragó había superado el 1.000.000 de unidades. Un año más tarde, Antonio Hijo se incorporó al conjunto de su padre. A lo largo de su vida, Tarragó grabó 19 álbumes y compuso unas 200 canciones. Algunos de sus títulos, como El Desconsolado, ¿Por qué te fuiste?, Caña con Ruda y Villa Constitución, se han convertido en verdaderos clásicos del género. Tarragorros, padre, murió en Rosario el 15 de abril de 1978. Estás escuchando Somos Voces del Mundo, conducido por Walter Mackay, con la producción de Claudia Brime. Somos Voces del Mundo, donde los 5 continentes unidos tienen su voz. Vuelta y media. Y este es el homenaje que hemos hecho al rey del chamamé, Antonio Tarragorros. Hemos escuchado la voz de su hijo Antoñito, de su nieta Irupé, de su bisnieto Pipo y parte de su cancionero. Uno de los grandes músicos, uno de los grandes exponentes de la música popular argentina. En este homenaje, aquí, de Somos Voces del Mundo, para Info Villegas y una gran cadena radial. Gracias a todos aquellos que han seguido este momento. Somos Voces del Mundo, que en diciembre 2025 vamos a estar compartiendo con ustedes historias como estas y otras. Somos Voces del Mundo con la producción de Claudia Brime. ¿Quién te habla, Walter? Somos Voces del Mundo. Hoy al rey del chamamé, Antonio Tarragorros. Y nos despedimos así, con Antonio Tarragorros y su acordeón. Vamos. Va Pepito por las rutas en el 772, llevando la barra brava del gaucho Tarragorros.
Una más, don Antonio, una más, vamos. Estamos escuchando el Cimbronazo por Antonio Tarragorros. Alguna glosa, está tocando Tarragó y se puso linda la cosa. No me apure, dijo Sosa, que a mis versos les brindaré como un pimpollo de rosa. Timbra el alambre de púa, el poste que se ha cortado, el suelo quedó marcado del cimbronazo que dio. El hombre que soportó el amor, un cimbronazo, queda prendido en el lazo del pial que lo volcó. Gracias, don Antonio Tarragorros. Este es nuestro humilde homenaje de Somos Voces del Mundo. Gracias, gracias por tanto. Y los invitamos a que usted continúe junto a Somos Voces del Mundo, con la producción de Claudia Brime y quien te habla, Walter, que vamos a estar todas las semanas compartiendo con ustedes. Somos Voces del Mundo. Chau. Transmite FM Info Villegas en el 90.5 desde sus estudios de Alberti 950 en la ciudad de General Villegas. Teléfono 03388 42 23 96.